Nosotros tenemos un desafío de fe cada día como hijos de Dios. No vivimos por lo que vemos, dice la palabra. No es por vista, decía Pablo hablando en Corinto. Vivimos mirando al Señor y creyendo en Él. ¿Sabe que recuerdo esa mirada hacia Jesús, que es aquel que no solamente paseó o anduvo haciendo bienes, como dice un texto, en las tierras bíblicas, sino que Juan también vio en su revelación en Apocalipsis como aquel que tenía sus ojos como llama de fuego. Que miremos a Él, ¿no? Para que alumbre nuestros corazones. Para que la luz de Dios sea una realidad en nuestras vidas. La fe activa que persiste es la que nos llama al Señor este tiempo en medio de ese derramar tan maravilloso de su amor. ¿Cuántos oraron esta mañana? Espíritu Santo, derrámame algo más de tu amor. ¿Cuántos? No tantos, después de todo lo que dijimos el viernes. Pero ¿sabe por qué no lo hacemos ahora? Como una oración, un clamor. Repita conmigo, Espíritu Santo, derrama en mi vida más y más del amor de Dios. Lo necesito. Por Jesús. Amén. Busquen 1 Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 16. Tenemos una palabra que el apóstol San Pablo dio a su discípulo, pero que habla de lo que debe mostrar la iglesia, el pueblo de Dios en esta tierra, ¿no? Así que dice 1 Timoteo 3, 15 y 16, leemos lento, por favor, Alejandro, para que todos puedan seguir la lectura. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Observe lo que el apóstol está diciendo acá. Habla del misterio de la piedad. En sí, cómo entender plenamente todo lo que tiene que ver con la piedad, como además también podemos decir lo mismo sobre la impiedad, en todo lo que mueve de maldad en este mundo. Pero él habla acá que en la iglesia pueda ser esa iglesia viviente, viva, ¿no? Como columna y baluarte de la verdad que Jesús predicó y que Jesús anunció. Y entonces habla, es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Y en ello hay, podríamos decirlo, 6 declaraciones, ¿no? Si usted las puede separar. Primero, Dios fue manifestado en carne. Dígalo conmigo. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo fue? Y por Jesús. Él vino como Hijo de Dios por una obra soberana del Espíritu Santo, fue engendrado en el seno de María. Primero entonces, diga conmigo, Dios fue manifestado en carne. Segundo, justificado en el Espíritu. El Espíritu Santo vino sobre él y obró plenamente para corroborar realmente esa manifestación en carne. Segundo, justificado, digan conmigo, justificado en el Espíritu.
Tercero, visto de los ángeles. Visto de los ángeles, ¿qué es esto? Todo el mundo angelical, ¿no? Si podemos decir así, ¿no? Todas las huestes angelicales vieron la manifestación del Hijo de Dios aquí en la tierra. Por eso dice visto de los ángeles. Era algo nuevo para ellos. Le conocían en la eternidad. Le conocían lo que había sido allí en los cielos de los cielos, donde moraban los ángeles, pero ahora le veían al Hijo de Dios en esta tierra, ministrando, visto de los ángeles. El cuarto lugar dice, predicado a los gentiles. Cuando Pablo habla de esto, está diciendo, más allá de lo que fue la venida de Jesús a su pueblo, que su pueblo era el pueblo judío, a su pueblo era el pueblo que Dios había señalado desde Abraham y por el cual nació Jesús. Vino precisamente de María, una herencia directa como judía. Pero es predicado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos nosotros que no somos judíos. Todos nosotros. Todo el mundo que no es judío. Es predicado el Evangelio a partir de ese momento de la visitación del Espíritu Santo. Empezó a correr por todas las naciones, por todos los pueblos y predicado a todo el mundo. No hubo nadie que en ese tiempo no escuchara de distintas naciones, distintos pueblos. Por eso la predicación fue hacia todos los gentiles. Quinto lugar que dice, creído en el mundo. ¿Cuánto fue ese desarrollo primero de la iglesia en los tiempos bíblicos? Fue creído en muchos lugares donde nunca se había levantado el nombre de Dios. El mundo en el cual Jesús vino era un mundo totalmente pagano que adoraba diversos dioses. Pero Él predicó primero a su pueblo que tenía un Dios y era Jehová, el Señor, del cual Él era parte. Pero cuando sale a ser predicado el Evangelio, es creído en el mundo el nombre glorioso del Señor, de ese Dios manifestado en carne. Por eso Pablo el apóstol habla esto aquí, ¿no? Y entonces, en el último lugar, sexto lugar, recibido arriba en gloria. Porque después de terminada su misión aquí, después de terminado su obrar, que incluyó la cruz, la resurrección, ascendió a los cielos, recibido arriba en gloria, para que reine. Por eso es el Rey de Reyes y Señor de Señores hoy en día. Diga conmigo, recibido arriba en gloria. Esto es algo que afirma nuestra fe. Leamos ahora Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Nos habla también de este que se manifestó entre nosotros. Estos son escrituras y textos básicos que usted tiene que afirmar su fe en lo que... Por eso dice, hablando en este texto de Timoteo que leímos, es la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar bien identificados con esto y creer. Y Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11 es otra parte escritural que nos habla realmente de esta manifestación tan gloriosa del Señor hecho carne. Bueno, ¿qué dice? Vamos a leerlo lento también. Todos juntos podemos leer esto. ¿Qué te parece? Y expresamos todo esto tan maravilloso de este texto que nos habla de este que es Rey, Señor y Señor de señores. Sí, leemos Filipenses capítulo 2, 6 al 11. Sí. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pues vea qué tremenda declaración de lo que es este Dios manifestado en carne. Está hablando de Jesús, ¿no? ¿Se lo entiende? Está hablando de Cristo. Era en forma de Dios, dice. Pero no, por eso la sorpresa de los ángeles, visto de los ángeles, ¿no? Era en forma de Dios. Y no estimó el ser igual a Dios, que se aferró de eso y no quiero ir a la tierra. No, no, no. Se despojó, dice. Se despojó de sus glorias. Se despojó de todo lo que significaba estar al lado de su Padre en los cielos, con los ángeles, los querubines, los serafines. Y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Usted imagine lo siguiente: el Dios eterno de los cielos, este manifestado en carne, se hizo semejante a nosotros, al nacer como nosotros. Qué tremenda sujeción a la voluntad de Dios y qué tremenda negación a toda la realidad de lo que Él es como Dios. Pero lo hizo. Vino, se humilló a sí mismo en esta condición de hombre. Se humilló a sí mismo, sí, porque se metió dentro de este cuerpo nuestro, de esta carcasa humana que termina, que se finaliza, que tiene sus necesidades. El Dios eterno de los cielos, Jesús el Señor, el Hijo de Dios. Y siéndose, dice, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, caminó 3 años y medio, dicen los expertos bíblicos, y fue predicando, anunciando, llevando el Evangelio, levantando discípulos, apóstoles y muchos que le siguieran, pero fue obediente a su misión, y su misión fue la cruz. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Allí el versículo 8 que usted leyó, ¿lo tiene ahí? ¿Lo tienen todos? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa obediencia significó salvación para nosotros, liberación. Usted tiene que tener estas palabras vivas, creativas. Dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando ascendió a los cielos, fue recibido en gloria, como dice, hablando en la expresión de Pablo allí en Timoteo. ¿Y cómo fue recibido? Allí, en esto, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Él es el único que será honrado. Y un día toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora vea, estas escrituras, ¿por qué las menciono hoy? Porque usted tiene que hacer las suyas como convicción profunda de su fe en el Dios que predica, en el Dios que ama, en el Dios que le ha salvado, en Jesús el Señor. Tienes que tenerlo. Estamos en un tiempo que lo único que nos va a defender es cuando recurrimos a la palabra de Dios. Va a defender nuestra fe, vamos a empezar. No estamos siendo atacados por ninguna otra aspecto, como hay otros cristianos en otros lugares del mundo que mueren por causa de Cristo, ¿no? Pero no, nosotros somos atacados por ahora en nuestra fe, para que dejes de perseverar. Tienes que guardar esta palabra. Tienes que hacerla tuya y decir, yo estoy basado en algo firme. Este es el fundamento estable que es Jesús y tengo que tener una fe activa que persiste cada día. En el cada día implorar a Dios, derrama sobre mí más y más de ese amor divino para que pueda vivir por fe. Porque es difícil enfrentar
el cada día, si no hay fe. Y quiero traer esta mañana lo que fue algo que establecieron después de los escritores bíblicos. Hay alguna connotación en alguna parte de la palabra, en Hechos sobre todo, pero después de todo esto se estableció lo que se llamó el credo de los apóstoles. Era una declaración de lo que los apóstoles habían predicado. Usted tiene que tener presente que en toda la predicación del Evangelio, en el primer siglo y parte del segundo, no tenían la Biblia. Tenían algunos libros que habían escrito. Mateo, por ejemplo, dicen que se escribió en los 60, 55, 60 del primer siglo, ¿no? Años. O sea, no tenían el elemento que tenemos nosotros hoy, la ayuda de la palabra escrita, ¿no? Cuando mucho, algunos conservaban algunas escrituras del Antiguo Testamento porque era lo que había, pero no toda la revelación que vino con Jesús, este Jesús manifestado en carne. Entonces, mucha de la palabra de los apóstoles era esa revelación, lo que recordaban, lo que Dios había hecho a través de la vida de Jesús en ellos, ¿no? Y entonces mucho de eso fueron predicando. Y nació en ese tiempo, por los que llamados padres de la iglesia, más que nada, en el segundo siglo de nuestra era, el credo de los apóstoles. Tiene una relación con algunos textos bíblicos, pero todo es muy escritural. Se lo voy a leer y quiero que después lo repitamos todos. El credo de los apóstoles dice de esta manera: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, o sea, la Iglesia de todos los tiempos, nada que ver con lo que hoy se llama universal, ¿no? Era como denominaban los apóstoles a la iglesia de todos los lugares. Creo en esa iglesia, dice. Como creemos nosotros, en los creyentes que están dispersos en distintos lugares del mundo. Esa es la iglesia que cubre el universo, ¿no? La Santa Iglesia. Creo en la comunión de los santos, decía este credo. En la resurrección del cuerpo, una doctrina presentada por Pablo en 1 Corintios. Y creo en la vida perdurable. Amén y amén. Vea, qué interesante, ¿no? Quiero que la podamos ver un poquito. Quiero hacer una salvedad aquí cuando dice descendió al infierno. El domingo pasado que tomamos el tema de dónde está el paraíso y hablamos de lo que Jesús hizo en los tiempos en que estaba en la tumba, su cuerpo, pero su espíritu estaba precisamente liberando, por eso fue a los mismos infiernos o al Hades, en la muerte, y Él es el que tiene la llave de la muerte, del mismo infierno, de todo lo que es oculto, porque la quitó cuando descendió al infierno, pero después resucitó. Bueno, vamos a repetirlo. Diga conmigo: creo en Dios Padre Todopoderoso. Dígalo ahora. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creador del cielo y de la tierra.
y en Jesucristo, y en Jesucristo, su único Hijo, su único Hijo, Señor nuestro, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, fue crucificado, muerto y sepultado, y sepultado, y descendió al infierno. y descendió al infierno. Al tercer día Al tercer día resucitó de entre los muertos, resucitó de entre los muertos, subió al cielo subió al y cielo está sentado y está sentado a la diestra, diestra de Dios Padre de Dios Padre Todopoderoso. Todopoderoso. Creo Creo en el Espíritu Santo. en el Espíritu Santo. Pero antes de esto, desde allí, desde el cielo, diga conmigo, desde el cielo vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. A los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. En la Santa Iglesia en toda la tierra. En la Santa Iglesia en toda la tierra. En la comunión de los santos. En la comunión de los santos. En la resurrección del cuerpo. En la resurrección del cuerpo. En la vida perdurable. Y en la vida perdurable. Amén. 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 Y amén. Y amén. Dele un aplauso a Jesús. Porque esto creemos. Y esto proclamamos este domingo, para que la fe activa persista. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria, 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 gloria al Señor esta mañana! Porque podemos hablar estas cosas. Sí, bendito sea su santísimo nombre. Bueno, frente a todo esto, por eso el llamado del Señor, ¿no? Por eso está llamando a tu vida, para que tengas una fe que persevere, que persista. En medio de tantos ataques a la fe que hay este día, tantas cosas que apartan, que dividen, que separan. Les quiero que vayan a una escritura, a ver si pueden encontrar Oseas, en el Antiguo Testamento. Es una de los libros proféticos, ¿no? Oseas. Tenemos allí una palabra que quiero compartir con todos ustedes. ¿Con Troya, Oseas? ¿Por dónde anda Oseas? Dígale a algún otro que no lo encuentra. Después de Daniel. Así que vienen los profetas mayores y viene después Oseas. Bueno. Así que ahí tiene una buena referencia, después de Daniel, porque es fácil encontrar a Daniel después de Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, viene Daniel, ¿no? Bueno, Oseas, tenemos una palabra aquí. Oseas capítulo 10, busque el capítulo 10. Esa es la vigencia que tiene la palabra del Señor para todos nosotros, ¿no? Y dice Oseas capítulo 10, versículo 12. Sembrad para vosotros en justicia. A ver. Sembrad para vosotros en justicia. Segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Este texto de Oseas tiene una vigencia profética en nuestros tiempos y hasta que el Señor vuelva, evidentemente. Estaba bajo la inspiración divina. Y si bien él utiliza los términos sembrar y segar o cosechar, teniendo en cuenta la vida rutinaria de ese tiempo en medio del pueblo. Sin embargo, la idea bien fuerte que trae es que nos invita al Señor a sembrar en justicia. Hablábamos el otro día del fruto,
o los frutos de justicia que vienen por esa revelación maravillosa del amor de Dios, ¿no? En nosotros, por eso que estamos dependiendo y queremos vivir en justicia. Dice, siembren para ustedes en justicia, para que pueda, ¿qué? Segar o cosechar, ¿qué? Misericordia. Cosechar misericordia, ¿no? Que sin misericordia no podemos alcanzar la gracia y el favor de Dios. Esa misericordia es en la mano extendida del Señor que me invita vez tras vez a venir y que me invita a creer en Él y que me invita a perseverar. Esa misericordia, dice. Siembren las cosas. La justicia, ¿qué significa esto? Bueno, tenemos mucha palabra que habla de la justicia de Dios para nosotros. No solamente por lo que Cristo hizo como el gran Salvador que nos justifica de nuestros pecados, sino también porque nos invita el Señor a vivir en justicia. ¿Por qué? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando hablamos y oramos que sea de hecho tu voluntad, que el reino se manifieste, ese es el reino, es la justicia de Dios, lo que Dios ve, lo que Dios nos muestra, lo que Dios ha dejado en su palabra. Pero dice acá este texto, no nos apartemos, vuelve a Oseas allí, dice, para vosotros en misericordia y haced para vosotros barbecho. ¿Qué significa esto, no? Es una tarea que se hace en la tierra, no siempre, últimamente en nuestro país hay menos barbecho que nunca, ¿no? Pero significa arar la tierra para que se airee y descanse, para recuperar lo perdido por varias siembras de una misma variedad. O sea, es la protección de la tierra que Dios dejó para su pueblo, el descanso de la tierra por un año en la siembra. Dios estableció eso. Y en un sentido estamos en este año dentro de esa llamado Shemitah, que es precisamente ese descanso de la tierra. Pero, a ver, ¿qué significa para nosotros hacer barbecho? ¿Qué significa? Significa abrirnos plenamente al Señor. Dejar que la palabra empiece a trabajar en nuestras vidas. O sea, es parte de decir, bueno, yo quiero lo de Dios, yo recibo y quiero andar en su justicia, yo recibo misericordia, pero paro en medio del camino para recibir más y más y observar en esta búsqueda lo que Dios tiene para mi vida. Y hay un llamado de justicia allí. Por eso es necesario en un sentido, parar para recuperar lo que se perdió. Quizá alguno ha perdido mucho en su vida espiritual porque ha dejado ese fuego de Dios, ese buscarle, ese amarle. Y necesita parar y recuperarlo. Dejar que otra vez ese fuego del Espíritu empiece a llenar y empiece a cubrir lo que ha dejado de estar, ese, como decíamos, hablando, ese primer amor que enciende, que fuerte, porque viene Él y se manifiesta. Observe, nosotros tenemos que tener presente que hay un llamado de Dios a esa justicia, a vivir conforme lo que la palabra nos dice. Y nosotros no tenemos leyes, pero tenemos el Espíritu Santo. Recuerde cuando el Señor nos habló de que el que escribe las leyes en nuestra mente y el que escribe en nuestro corazón es el Espíritu. Yo lo haré, dijo el Señor. No podemos vivir por leyes, por más buenas que sean, no podemos vivir aún por leyes morales, por más buenas que sean, y alcanzar salvación con eso. Está bien si vives con buenas leyes morales, si vives bien. Pero la salvación no es por nuestras leyes, porque observemos cosas.
Pero si el Señor nos llama, una vez que conocemos de su gracia, de su amor, por eso está hablando de esa justicia que viene a nosotros en Cristo, y está hablando de esa misericordia que sigamos buscando y anhelando más y más de Él, para que podamos realmente enfrentarnos con todo lo que es la cultura actual bajo la unción del Espíritu Santo, pero enfrentando, resistiendo la cultura de este siglo decadente. Jesús habló de esto, y cuando habló el Sermón del Monte, que hemos tocado varias cosas, entre ellas la oración, modelo, está dentro del Sermón del Monte, cuando hemos tocado eso allí, Jesús habló muchas cosas que tienen que ver, que aparentemente es como lo que era antes. Sin embargo, el Señor lo dejó para sus hijos, para aquellos que comprendieran lo que significa la salvación por la sangre del Cordero. Aquellos que saben que sus pecados son perdonados por la obra maravillosa de Jesucristo. Aquellos que pueden proclamar lo que hemos hablado, lo que hemos dicho de este credo, de esta proclamación bíblica, para persistir en la fe, bajo esa unción del Espíritu. Y Jesús habló muchas cosas en el Sermón del Monte, tendríamos para mucho para estudiar, pero Él dijo, cuidado con el enojo y el asesinato que trae la falta de perdón. Resístalo. Cuidado con el adulterio y los desajustes sexuales en diversas maneras y perversiones. Desístalo, dice el Señor. Cuidado con el divorcio que quiebra la familia. En todo lo que esté a su alcance, resístalo. Cuidado con el juramento hipócrita que puede decir y poner aún a Dios en medio, o al padre o a la madre, diga el sí y el no, decía el Señor. Eso es lo justo y lo verdadero. Cuidado con el ataque ofensivo cuando te pegan una bofetada, ¿no? Que no puede solamente literal en lo físico. Tantas veces en tu orgullo, en tu ser, en tu intimidad. Ese ataque ofensivo. Cuidado, dice, muestre paciencia y humildad, dice Jesús. Cuidado con el odio a los enemigos. ¿Sabe? Porque había sido enseñado eso en los tiempos antiguos, en las leyes de Moisés y todo lo que agregaron, ¿no?, los maestros de Israel en ese tiempo. Pero Jesús dijo, no, eso no. Hay que amar a los enemigos. Hay que orar por ellos, hay que bendecirlos. ¿Entiendes? Eso es justicia. Jesús dio algunos ejemplos, no dio todos. Pero dice que en ese querer andar en su justicia, debemos atesorar y debemos perseguir aquello que nos nutre creativamente, que el Señor ha preparado para nosotros. No podemos dejar de servir al Señor y debemos servirle sin arrogancia y con todo amor, porque para Él hacemos. Es un servicio de amor, un servicio voluntario para el Señor. No lo hacemos para honrar a los hombres, lo hacemos para honrar a Dios. Aún el Señor Jesús mencionó el ayuno como una búsqueda honesta y no para aparentar una mucha religiosidad. El Señor nos enseña a orar en todo tiempo y en toda circunstancia para nutrir nuestra vida espiritual y enfrentar y resistir todas estas cosas. El Señor nos habla de dar con liberalidad, que no hacer tesoros en los cielos y no los tesoros en la tierra, que al final nadie se los puede llevar, por más que atesore, por más que guarde, todo va a quedar. En el ataúd solamente estará el cuerpo que se desintegra con el tiempo. Dar con liberalidad, tesoros en los cielos, hazlo. Prepara tu vida en esto. Nutre tu vida de estas cosas, esa dependencia divina que Dios me cuida como cuida a las aves, como da el vigor a las plantas y a las hermosas flores que tenemos en nuestro jardín. Él lo da eso, lo viste así, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Dice, dependencia de Dios. Ayuda a los débiles en vez de juzgarlos. Es fácil con el dedo acusador, este hizo esto, lo hizo el otro, este vivió así, Ayúdalo, ora por él. No juzguéis a nadie, dijo Jesús, para no ser juzgado. Ayuda a los débiles, ora. Y desear para otros
lo que vos mismo deseás para tu vida, que sea bueno, dice. La regla de oro, ¿no?, que nos habla Jesús. Entonces vea cuántas cosas el Señor nos dice de lo que es justicia, de lo que agrada a Él. Y que nosotros debemos poner en este balance de nuestra vida espiritual, en esta fe que persevera, que persiste, pero lo debemos hacer con la convicción de que tenemos la ayuda y el sostén del Espíritu Santo en todas las cosas. No podemos hacerlo solo. Necesitamos tener esa visión de los cielos, que Jesús es nuestro Salvador, nuestro Señor, y el Espíritu Santo está en nosotros, nos llena, nos capacita para poder vivir y para poder andar conforme lo que Él desea. ¿Sabe un texto en Isaías capítulo 40? ¿Qué nos dice? Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bueno, lo conocemos este texto, lo cantamos. Hay algo que resalta aquí, y es la palabra esperar. Los que esperan. Y no se puede esperar sin confiar. No se puede esperar si no creemos lo que Dios dice en su palabra. Los que esperan, dice, van a tener estas nuevas fuerzas. Da el ejemplo de las águilas. Van a correr, no se van a cansar. Van a caminar y no se fatigan. Está tomando cosas naturales, pero que tienen que ver con nuestra vida espiritual y con nuestra relación espiritual. ¿Qué debo esperar? Debo esperar en su presencia. Debo desear ardientemente su presencia. Debo esperar y perseverar hasta que la contestación venga de aquello que estoy buscando. Debo esperar hasta que la victoria sea ganada. En medio de crisis, en medio de circunstancias. Debo esperar por la visitación plena del Espíritu Santo, llenando mi vida este tiempo. Debo esperar por su dirección y su guía. Cada día, cada momento. Debo esperar esa visitación diaria que me llena de su Espíritu, pero a la vez me da el amor de Dios y llena con esa cota de amor que necesito para vivir y para enfrentar la vida cada día. Debo esperar por esa dirección, esa guianza del Espíritu en todo lo que hago, esperar por su consuelo frente al dolor, frente a las situaciones de conflicto, frente a la crisis. Consuelo viene del Espíritu Santo, viene de Dios. Espero en Él. Los que esperan en Jehová. Esperar por la fortaleza necesaria. ¿Acaso no necesitamos ese hombre interior, como decíamos, necesita ser fortalecido cada día para enfrentar todo lo que tenemos? No lo podemos enfrentar si nuestro espíritu, nuestro ser interior no es fortalecido por Dios. Espera, 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 espera hasta llegar a la meta. Como decía el apóstol San Pablo, prosigo a la meta, al premio. ¿De qué? De supremo llamamiento. Prosigo, prosigo, prosigo. ¿Es más alto esto? Por eso, los que esperan en el Dios vivo y verdadero, que es el Jehová manifestado en Jesucristo en el Nuevo Testamento, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, y sí, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es palabra de Dios. Me atrevo a creer. Y en este perseverar y este confiar solo en Él, quiero dejarte una escritura de Lucas. Lucas capítulo 12, Evangelio de Lucas. Porque el Señor conocía estos tiempos que nosotros estamos enfrentando.
Son los tiempos, en un sentido, como decía Pablo, el día malo, pero viene, está, para atacar nuestra fe, para que no perseveremos. En el capítulo 12 de Lucas, versículo 35 al 38, escuche, es para todos nosotros los que queremos andar, caminar en fe, los que esperamos en Jehová. Dice, versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Escuche un poquito. Ceñir vuestros lomos significa estar preparado. Es como si estuviera vestido. Y las lámparas encendidas, esa figura de que nuestra vida esté encendida, no por algo humano, sino la lámpara que enciende Dios con el aceite divino que es su Espíritu Santo. Escuche, es un llamado a vivir en su justicia, un llamado a perseverar en la fe, un llamado a declarar lo que es mi Dios, pero dice, ojo, estén ceñidos, preparados, vuestras lámparas encendidas. Sean semejantes, dice, a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas. El Señor dio una parábola, ¿no?, de las bodas, hablando de los que estaban preparados y de los que eran insensatos y no se prepararon, no tenían aceite para su lámpara. Y sigue diciendo, versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. O sea, hay una recompensa tremenda, ¿no? Bienaventurados esos siervos, esos hombres, esas mujeres, que cuando el Señor venga, cuando el Señor se manifieste, los halle velando, los halle en guardia, alertas. Bueno, Él vendrá para servirlos, dice. Pero dice el versículo 39, ¿qué más? Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar a su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. O sea, vea qué comparación hace. ¿Quién espera un ladrón? Si supiese, lo está esperando. Algunos por ahí están con escopeta o lufoso esperando que el ladrón entre, se saben que viene. Dice, generalmente no. Viene de sorpresa. Viene sin esperarlo. Y realmente la figura que toca el Señor tiene que ver con la venida de Él. Yo no sé si será totalmente la venida en gloria cuando Él vuelva por segunda vez y regrese a reinar sobre la tierra, como dice la palabra y como creemos que esto será. Pero yo sé que Él viene buscando vidas y que los encuentre velando, preparados para todo aquello que Él quiere hacer a través de nosotros. ¿Sabe? Él no viene con los ángeles. Los ángeles son ministradores, servidores del pueblo de Dios. Son mensajeros. Vienen y sirven. A veces traen mensajes. Hay ángeles guerreros que defienden, que se levantan, que cuidan a los suyos, a los hijos de Dios. Pero los ángeles no hacen la tarea. Aquello que Dios me llamó a mí, te llamó a vos. Los ángeles no hacen eso. Eso está reservado para los hombres y mujeres que Dios salva por Jesús. No vienen con una manifestación de los cielos para que la gente se convierta, no viene
como una manifestación extraterrestre. No, somos nosotros, es la iglesia. ¿Recuerda el primer texto que usamos, que leímos esta mañana? La iglesia del Dios viviente debe ser el baluarte de la verdad, el mantener la fe, el estandarte levantado, la proclamación, para que el mundo crea. Y ese es el llamado que tenemos este tiempo. Aleluya. Cierra tu Biblia, por favor. Cierra tu Biblia. Espíritu Santo, necesitamos tu intervención.